te decíamos, está Carlos Suárez con nosotros que nos acercó los ejemplares. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Gracias. Buen día, Gracias por los diarios. No, no hay problema. Bueno, para charlar cómo están palpitando estos últimos minutos de campaña. Obviamente el trabajo fue intenso. Sí, la verdad que muy intenso, en lo particular, con toda nuestra lista, muy contentos por la recepción que hemos tenido de los vecinos. Si bien uno no deja de percibir angustia, enojo, producto de la situación, claramente la pandemia nos ha afectado muchísimo y esto tiene consecuencias, digamos, y uno lo percibe en la calle, pero la verdad que nosotros planteamos una campaña desde nuestra lista, desde la conformación de nuestra lista incluso, donde teníamos como eje esto, ¿no? Entendíamos que la pandemia es un hito en la historia de la ciudad, así como alguna vez tuvimos que reconstruir la ciudad post-inundación, hoy creo que hay que reconstruir la ciudad post-pandemia. Nosotros planteamos desde nuestra lista, que está integrada por hombres y mujeres involucrados con la pandemia, en algunos casos afectados, en otros casos han trabajado mucho sobre ella. Desde ese momento y también a partir de cada una de las propuestas que fuimos acercándole al vecino, ese era nuestro objetivo y nuestra mirada. Y la verdad que esto fue bien recepcionado, por ese lado muy contentos, así que bueno, cerrando esa campaña. Y estamos viendo algunas imágenes de lo que es el proyecto que apunta a generar empleo también y solucionar otro gran problema que hay en la ciudad, que es cómo urbanizamos y dónde urbanizamos para evitar usurpaciones, intrusiones de terrenos. Sí, la verdad que ese ha sido el eje de nuestra campaña. Creo que reactivar la rueda económica, de nuestra ciudad es el gran desafío que tiene la misma pospandemia. Y bueno, todas nuestras iniciativas estaban vinculadas con esa. Esta en particular tiene que ver con urbanizar las 23 hectáreas que están por detrás de la estación Belgrano. Así como en el 2007 recuperar la estación Belgrano fue un hito para los santafesinos y fue algo que nos llenó de orgullo post inundaciones, entiendo yo que hay que generar ese nuevo hecho también post pandemia y por allí, asociándolo con aquel momento, recuperar estas 23 hectáreas detrás de la estación Belgrano puede ser lo que motorice la Santa Fe del futuro, aquello que haga que los santafesinos estemos orgullosos en algunos años. Claramente el planteo además tiene que ver no solamente porque hay generación de empleo, de un polo gastronómico, de un polo TIC, e incluso resolver uno de los problemas mayores que tiene la ciudad, que es el habitacional, sino también porque nosotros vemos un gobierno nacional que tiene una mirada muy particular sobre las usurpaciones. Sabemos lo que el kirchnerismo piensa de esto, sabemos lo que piensa cuando se ocupan terrenos vacantes y cómo actúa, y nos preocupa muchísimo que los terrenos de nuestra ciudad, que pueden ser una respuesta y que la verdad que hoy solamente son para los vecinos, para toda la ciudad, pero particularmente para los vecinos de 2 barrios de nuestra ciudad, solamente son problemas de inseguridad, problemas de ocupaciones. Bueno, me parece que frente a esa preocupación real y concreta de los vecinos, más lo que entendemos tiene que hacer el municipio para, digamos, poner de pie a Santa Fe y a partir de allí pensar el futuro, creemos que estos terrenos pueden dar una respuesta a eso. Y en el tema de empleo también ustedes estuvieron haciendo una movida con los comerciantes. ¿Qué tipo de soluciones se les puede dar desde el Consejo para incentivarlos? Mira, yo creo que todo el municipio en su conjunto, el Ejecutivo y también el Consejo Municipal, tiene que ser imaginativo en pensar herramientas que ayuden a los sectores más afectados por la pandemia. El comercio claramente es uno de ellos. Nosotros hemos perdido a lo largo de toda esta pandemia más de 1.300 comercios en nuestra ciudad. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer para recuperarlo. En nuestra propuesta particularmente lo que buscamos es generar 800 nuevos comercios en un lapso de 6 o 7 meses a través de 2 fondos. Por un lado, un fondo que dé un aporte no reintegrable para alquileres, para el pago de alquileres. Sabemos que el alquiler es uno de los componentes en los costos fijos de un comercio más importante. Bueno, nosotros proponemos aliviar esa carga, porque además cuando uno alivia esa carga en alguien que está por emprender, no es plata para el bolsillo de quien va a emprender, es seguramente una inversión en ese comercio, digamos, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro lado, un fondo que permita reponer mercadería, comprar maquinaria, porque también pensamos en aquel que se sostuvo a duras penas durante la pandemia, ¿no? Entonces también hay que darle un empujón a ello. El comercio es uno de los principales empleadores de nuestra ciudad, así que claramente todo lo que podamos hacer para ayudarlo es fortalecer la economía de la ciudad. ¿Y con qué se financiaría este fondo? Esto se financia con por ejemplo, nosotros se financia por supuesto con presupuesto municipal, pero en términos de monto significaría el 1% de lo que hoy los comerciantes pagan por DREI, por Derecho de Registro e Inspección, que es el impuesto municipal por trabajar. Digo, ese 1% se podría destinar a este fondo y significaría generar, por ejemplo, casi 800 nuevos comercios. Hablaba también de un sector golpeado por la pandemia. Estamos hablando de la nocturnidad, grandes boliches que hoy siguen sin abrir a la vera de la 168, y un planteo que no se ha escuchado mucho en esta campaña, que es rediscutir ese aspecto también de la pospandemia. Sí, claramente
otra vez, vinculado con lo mismo, la noche, cuando uno habla de la noche parecería ser que solamente tiene que ver que no va a volver nunca, que no va a volver o que nunca solamente más. tiene que ver con la diversión. Y la verdad que es mucho más complejo que eso, digo, por supuesto, la diversión, ese es el ámbito que eligen los jóvenes para divertirse, pero después detrás de eso hay una movida comercial, hay santafesinos y santafesinas que han padecido muchísimo la mala gestión de la pandemia, ha sido uno de los sectores menos escuchados por el municipio, parecería ser que el municipio, dijeron un día, bajaron la perilla de la noche y se terminó la historia, y por ejemplo hoy no está pensando qué va a pasar después, qué va a pasar cuando no tengamos restricciones, dónde se van a divertir nuestros jóvenes. Yo creo que la gestión municipal, este es un tema que lo tiene negado, vedado, como vos decís, parecería ser que no va a volver nunca más, y la verdad que desde el punto de vista de cómo se divierten nuestros jóvenes de manera segura, es una preocupación. Hoy los formatos habilitados, los de los bares particularmente, están llenos, vemos que no dan abasto. Entonces digo, ¿dónde van a ir nuestros jóvenes cuando no haya restricciones? Yo creo que tenemos que pensarlo hoy, por eso nosotros planteamos un foro de discusión con todos los actores, porque además desde el punto de vista económico, más allá de la diversión, desde el punto de vista económico, no son solamente los 4 o 5 bolicheros que tienen sus emprendimientos a la vera de la Ruta 168 y que hay que atender, y que nuestra propuesta para atender eso tiene que ver primero con integrar ese sector a la ciudad, es decir, que se ocupe más allá de los boliches, que se amplíen los usos que tiene, porque entonces si el vecino se apropia, eso primero debería significar mayor infraestructura que hoy el lugar no tiene. Pero además, más allá de los bolicheros, digo, hay una movida nocturna que está vinculado con los salones de eventos, con los organizadores de eventos, con todos los que trabajan alrededor de los eventos, que hoy no está contemplada. La verdad que yo digo, la gestión municipal parecería ser bien, decís, María José, que es un tema que piensa que no va a volver. Y digamos, muy por el contrario, lo que nosotros vemos, así como hicimos con otros temas, advertimos, es que cuando vuelva vamos a estar en problemas. Si no lo pensamos hoy, vamos a estar en problemas. Últimos segundos, ¿qué le diría a los santafesinos? Yo le diría a los santafesinos que si quieren un concejal cercano, que si quieren un concejal que piense en lo que verdaderamente importa para la ciudad, que hoy para nosotros es pensar la Santa Fe del futuro, pero primero estar todos de pie, que ningún santafesino más se caiga producto de la pandemia. Nos acompañe este 12 de septiembre, estamos en la boleta única, en la columna de la derecha, en el tercer lugar, yo soy el primero de la interna de Juntos por el Cambio, y van a encontrar este pelado de barba y lentes, digo yo, llamativamente allí. Gracias, Carlos. A ustedes. Seguramente el domingo vamos a estar en contacto. Gracias.